proyección que no la dijo el realidad, pero que está en la presentación formal del presupuesto, de una inflación el año próximo más o menos en torno al 10%. Y No, no, mayores discrepancias, Carla, que hemos dicho más de una vez. Si la política económica continúa como la estamos viendo, mi lectura de la inflación es que el año que viene podría ser de un dígito. Hay en realidad otras cosas en el presupuesto que son menos creíbles, como la cuestión del tipo de cambio, que la verdad, porque proyecta un dólar para fin de año que ya está 100 pesos por debajo del que estamos viendo esta semana, digamos. Pero más fuerte de lo que expresó el presidente es ratificar el concepto de fiscal y que eso es innegociable. Mejor vos estás apuntando a que la inflación, cómo remite en términos del anuncio de aumento de las jubilaciones, de aumento de los temas vinculados con los discapacitados, universidades, etcétera. En realidad, por el ejemplo de las jubilaciones, el presidente dijo que un 5% en términos reales las jubilaciones, en términos reales por encima de la inflación. En realidad, es que eso no compensa de ninguna manera la pérdida de poder adquisitivo de los 2 años anteriores. La inflación es el año que viene del 10%. La inflación aumenta 5 puntos por arriba de eso, de ninguna manera compensa una caída del poder adquisitivo de los jubilados de más del 30%, entre el 30 y el 40%, entre el 2024 y el 2025, ¿no es cierto? Porque si no, habría que pensar que en realidad el gobierno argentino puede aumentar la jubilación, el recurso de los discapacitados y a las universidades eh, sin incumplir el equilibrio fiscal. Porque en realidad entonces habría que preguntarle al presidente qué es lo que estuvo haciendo estos 2 años, generando un montón de problemas cuando en realidad los podía resolver. Lo que pasa es que uno puede jugar con las estadísticas, punto, digamos. Pero yo creo particularmente que en el pronóstico que está presentado, no lo dijo el presidente anoche, pero lo que sí está presentado en el documento que entró al Congreso de la Nación anoche, en realidad la proyección de una inflación del 10% a mí no me parece desubicada para el 2026, aunque en realidad otras proyecciones, como el tipo de cambio, me parecen absolutamente desubicadas porque no se corresponde ni siquiera con lo que está pasando en el mercado esta semana, ¿no? En que con respecto al tipo de cambio, ayer se vendía dólar a futuro, digamos a diciembre, a más de 1.600 pesos. ¿Eso podría suceder, digamos? ¿Podría ser así después de octubre? Es inevitable una corrección cambiaria, Carla, es inevitable una corrección cambiaria. El gobierno va a intentar contener esta situación hasta las elecciones. Ahora, después de las elecciones es inevitable una corrección cambiaria que es parte del reclamo de la mayor parte de los acreedores externos a la cabeza del propio Fondo Monetario Internacional. De tal manera que este tema lo hemos charlado varias veces, ¿te acordás? Desde hace tiempo. Este tipo de cambio es insostenible en términos de competitividad. Hay un reclamo muy fuerte para modificar el tipo de cambio. El gobierno argentino va a intentar contener esto hasta las elecciones para que sea un ancla en términos inflacionarios, pero no está claro que lo pueda conseguir, ¿no es cierto? En realidad esta semana es una semana clave. Fíjate vos que yo creo que muchos actores, especialmente el mercado, esperaban alguna definición del presidente de la Nación anoche, cosa que no ocurrió. En realidad no hizo ninguna mención a la cuestión del sistema financiero y del sistema cambiario. Y es cierto que esto está generando un nivel de incertidumbre muy grande, muy grande. Y te quiero leer algo, Carla, porque en realidad hay mucho ruido en el mercado, mucho ruido en el mercado frente a lo que está ocurriendo. Pero ratificando lo que hemos venido charlando en este espacio contigo, la semana pasada nada más y nada menos que Ricardo López Murphy, un diputado nacional de derecha, claramente, alineado con los fundadores de los grupos de derecha más importantes políticamente de la Argentina, dijo la semana pasada, el intento de sostener un tipo de cambio artificial con tasas de interés exorbitantes generó un cuadro insostenible. El esquema de bandas cambiarias y tasas intergalácticas atentan contra la inversión, el empleo y el desarrollo de las empresas. No se puede aceptar que no perciban en el gobierno la inviabilidad de lo que están haciendo. Los reclamos a nivel empresario son tremendos, Carla, por estas horas, digamos, porque estas tasas de interés que han venido convalidando en el sistema financiero
son absolutamente incompatibles con el funcionamiento del sistema productivo. Y solo se puede entender la lógica política de un gobierno que quiere llegar a las elecciones sin que el dólar se mueva. ¿Lo está consiguiendo? No, no lo está consiguiendo, ni siquiera lo está consiguiendo. Entonces, en realidad, estamos frente a la posibilidad en los próximos días de que, obviamente, las cotizaciones superen el techo de la banda, algo que podría ocurrir el día de hoy incluso, y que en realidad eso obliga al Banco Central a vender dólares desde el Banco Central, cuando en realidad los acreedores y el Fondo Monetario están reclamando que hay que aumentar el nivel de reservas. O sea que hemos entrado a un nivel, Carla, de inconsistencia en la política económica que veníamos adelantando contigo, pero que en realidad ha llegado a un no retorno y que inevitablemente va a conducir a un reacomodamiento del tipo de cambio antes o después de las elecciones. Y con respecto a la inflación proyectada para el año que viene, ¿cómo, digamos, esa es la proyección, el 10%, pero cómo se condice con lo que vive la gente en su realidad cuando sigue aumentando la luz, el gas, la telefonía, los alimentos han aumentado? ¿Es el mayor problema el tema de la inflación o ya dejó de serlo? Y ahora son otros los inconvenientes que tiene que ver con el costo de vida y que a la gente no le alcanza el salario. La mayor parte de las encuestas a las que uno puede acceder muestran que el año pasado la principal preocupación de la sociedad tenía que ver con la inflación. Todas las encuestas que se están observando por estos meses muestran un cambio de actitud de la gente, digamos, en términos de que la inflación dejó de ser ya la prioridad o la principal preocupación, y la principal preocupación en amplios segmentos de la sociedad argentina pasó a ser, por supuesto, el poder adquisitivo, el no llegar a fin de mes, el que no alcanzan los recursos, digamos, y también la aceleración del nivel de desocupación, es decir, el tema del empleo, ¿no es cierto? Estos temas han pasado a ser prioritarios en términos, al menos de lo que muestran la mayor parte de las encuestas en la Argentina, y creo que es también parte de lo que refleja el resultado electoral de hace 2 semanas en provincia de Buenos Aires, ¿no? Es decir, que la gente empieza a priorizar que la plata no le alcanza, aunque la inflación se esté descomprimiendo. Bueno, sí, han cambiado, digamos, diversidad, dejan, por supuesto, una situación preocupante en términos de empleo y en términos de producción, porque hay otro tema, Carla, que es importante rescatar y que uno no puede coincidir con lo que dijo el presidente anoche, diciendo lo peor ya pasó. En realidad, la actual política económica, estas tasas de interés, lo que está pasando en la incertidumbre del mercado, confirman la visión de un mayor enfriamiento de la economía argentina de aquí hasta fin de año, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. De tal manera que un escenario de mayor enfriamiento de la economía argentina con un alto nivel de incertidumbre confirman, yo digo, una situación económica de cara a los próximos meses que contradice absolutamente lo que dijo el presidente en términos de que lo peor, no, lo peor todavía. Bueno, los números diferentes, pero en realidad te podría decir, perdiste 20 puntos a lo largo del último año y yo ahora te digo que te voy a dar 5. En realidad, obviamente, lo que está prometiendo el presidente de la Nación, en realidad no reconoce de ninguna manera la situación presupuestaria de las universidades, particularmente como te referías vos, y en realidad, aún cumpliendo lo que dijo, porque en realidad el presidente de la Nación en este punto y con las universidades ha dicho a lo largo de los últimos meses un montón de cosas que de ninguna manera se cumplieron, de tal manera que imagino docente universitario, creo que de ninguna manera el reclamo de las universidades va a bajar los decibeles ni esta semana ni de aquí en adelante. ¿Es creíble el mensaje del presidente teniendo en cuenta de que muchas veces dijo lo mismo que lo que mencionó anoche y después pasó otra cosa? Bueno, obviamente, pues no se cumplen, vas progresivamente credibilidad. Y la verdad que esta es una carta abierta, mira hacia adelante en términos de si la sociedad va a creer lo que se expresó anoche o va a haber una creciente desconfianza, que es lo que se percibe en los mercados y que es lo que se está viendo también en términos electorales, ¿no? La verdad que es una carta abierta, habrá que ver qué pasa, digamos, pero es un dato de la realidad que ha habido un corrimiento de una parte de la sociedad que cada vez le cree menos al discurso presidencial. ¿Y por qué los mercados
no alcanzan a creerle tampoco al presidente porque, bueno, hasta ahora le habían creído, digamos. Pero hace varios meses, Carla, que el riesgo país está aumentando, claramente, y hay una creciente desconfianza, sobre todo de parte de los grupos empresarios más importantes de la Argentina y del exterior. Pensemos que la lectura de sostener el tipo de cambio vendiendo dólares va absolutamente a contramano de las expectativas de los acreedores en términos de que algún día quieren cobrar. Entonces, el aumento del riesgo país, que esta semana está arriba de los minutos, está reflejando que el gobierno argentino tiene compromiso de pago de deuda de aquí a este enero de más de 8.000 millones de dólares, que nadie sabe de dónde van a salir. Y encima, en un contexto donde el Banco Central está vendiendo dólares, o sea, está frente a la posibilidad en el techo de la banda de empezar a vender dólares. Entonces, vos sos un bonista que tiene un bono argentino en dólares para cobrar de aquí a enero, y la primera pregunta que te haces es de dónde va a salir la plata para que te paguen. Y eso obviamente está generando una caída de los precios de los bonos que se expresa en un aumento del riesgo país y un nivel de incertidumbre creciente. Los precios, por último, en cuanto a precios, ¿se va a trasladar este aumento del dólar? La mayor parte de las consultoras se está mirando una inflación para septiembre un poco arriba del 2%, en parte por aumento de algunas tarifas, el precio del aumento de los combustibles y su traslado a algunos otros precios. No tanto vinculado al tema del tipo de cambio, pero sí en realidad claramente mirando una inflación tal vez arriba de 2 puntos para el mes de septiembre. Uno no tiene la expectativa de aceleración fuerte de la inflación. ¿Por qué? Porque la recesión, el debilitamiento de la demanda, la pérdida de poder adquisitivo de millones de personas, es lo que le pone un techo a los precios, evidentemente, digamos. Cuando el gobierno dice el problema de la inflación es el déficit fiscal. En este momento la principal ancla de la inflación es que millones de personas no tienen plata para comprar y que las empresas están estancadas y los niveles de producción también, digamos. Es decir, hay un estado, una situación deprimida en el funcionamiento de la economía, a nivel de los comercios, en las varillas, en cualquier lado, y gente que no tiene plata para comprar, y eso obviamente le pone un techo a la inflación, claramente le pone un techo. La explicación de por qué la inflación no va más arriba, a pesar de la devaluación, etcétera, no tiene que ver con el saneamiento de la cuenta fiscal, sino con la poca capacidad adquisitiva de millones de personas.